Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Me dice que a partir de ahí utilizaron una especie de sobrenombre, ¿no? Pablo. Esta acción fue asesorada y apoyada por funcionarios de la SINA. El amigo de acá quiere hablar contigo de algunas cosas. Que es precisamente el de generar ciertos focos de tensión. Históricamente, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ha intentado reclutar para su labor de espionaje y subversión a ciudadanos cubanos de dentro y fuera de la isla. Como parte de esta política tan recrudecida en los últimos años, nuestros intelectuales se han convertido en punto de mira de los intereses de la Casa Blanca. Yo soy un profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas. Llevo unos cuantos años dando clases en esa universidad, donde me formé además como maestro. Nadie podía creer que un país tan pequeño como el nuestro podía hacer una revolución socialista a 90 millas de los Estados Unidos. Eso parecía una cosa prácticamente imposible de realizar. Y sin embargo lo hicimos. Fui dirigente de la Asociación Hermanos Said muchos años en la provincia de Cienfuegos. Fui vicepresidente de la asociación en esa ciudad. Y ahí tuve la oportunidad, transcurrir una buena parte de mi vida. Muchos de mis amigos están ahí en ese lugar. Y bueno, ese soy yo, no hay mucho más. Padre de familia, un cubano más como otro cualquiera. Sin embargo, este cubano común, profesor, escritor, fue objeto de estudio por diplomáticos de la sección de intereses de los Estados Unidos, quienes comenzaron en el 2004 a establecer contactos con él. Ellos me invitan a una cena en casa de un funcionario, Francisco Sáenz, que en ese momento era político económico de la sección de intereses de los Estados Unidos. En esa cena, que fue el 14 de mayo del 2004, tengo la oportunidad de conocer a John Nigro, que era un segundo en ese momento en la sección. Y ahí en esa cena tuve la posibilidad de conocer a Kelly Keiderlin y un grupo de funcionarios norteamericanos más que se encontraban en ese momento trabajando aquí en La Habana. Mi primer contacto con Kelly Keiderlin, Kelly en los primeros momentos estuvo dirigido ahí, a hacer una influencia marcada sobre la familia, a atraer a esa gente, a mis hijos, hacia ese mundo donde impera una moral muy diferente que la que nosotros defendemos. El que sirve un poco de intermediario para esa presentación es Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés, elemento contrarrevolucionario. Recibe financiamiento de instituciones no gubernamentales europeas que implementan proyectos afines a la política estadounidense contra Cuba. Posee nexos con la Agencia Central de Inteligencia, CIA, al cual yo conocía ya de años anteriores por la participación en el concurso Vitral, de la revista Vitral, la revista que existía allá en Pinar del Río. Yo había acudido como jurado en algunos de esos eventos y nos conocíamos con anterioridad. Pero, ¿cómo sería la relación de Raúl con los diplomáticos de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana? Los contactos iniciales tuvieron mucho que ver con invitaciones a cócteles, a cenas, a comidas de ese tipo, a actividades. Evidentemente, uno de los procedimientos que ha empleado la CIA en su accionar es el de estudiar personas y establecer vínculos a través de los oficiales enemigos asentados en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. El acercamiento de la CIA a las personas que son de su interés a través de los oficiales asentados en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana es un proceso gradual, acompañado de la observación y estudio de estos individuos. En sus contactos, la CIA trata de disminuir la tensión en sus objetivos de trabajo,
de influir sobre sus intereses, valores, manera de pensar. También trata de desmontar la imagen de Estados Unidos como enemigo y de disminuir la percepción de riesgo o daño que pudiera implicar las acciones que están proponiendo realizar a esas personas. Como es de suponer, los funcionarios que participan en estas actividades no se presentan como oficiales de la CIA. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta relación llega a revelarse. Repentinamente a Raúl le dan la orientación de no acercarse más a la CIA. La relación con los diplomáticos, con los norteamericanos que llegaban a Cuba, así como con los enlaces de estos, no iba a ser en la sección de intereses. Andrea Broilet, que funcionaba en ese momento como funcionaria de prensa y cultura en la sección de intereses, me presenta a Abreu Lackney como el nuevo jefe de prensa y cultura, y a partir de ahí los contactos empezaron a variar en muchos sentidos. Nos encontramos, se tomaron un grupo de medidas para que pasara un poco no vista mi presencia en ese lugar. Cuando Raúl pierde el vínculo con la sección de intereses por indicaciones de los propios funcionarios de esta sede diplomática, es atendido personalmente por 2 estadounidenses radicados fuera de Cuba, René Greenwald y Mark Wastenheim. René Greenwald entra por primera vez en escena en el 2005. Él me viene a ver un día a la casa de parte de Kelly y de parte de Mark. Su primer contacto estuvo relacionado con saber sobre el tema de las bibliotecas independientes, cómo funcionaban, opiniones de ese tipo. René Stanton Greenwald, oficial CIA, se desempeñó en la estación de la CIA J.M. Wave, que en la década de 1960 organizó planes terroristas contra la Revolución Cubana. Posteriormente fue detectado como oficial en las estaciones locales de la CIA en Perú, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Empleó el manto de funcionario de la Agencia Internacional para el Desarrollo, organización vinculada a las dictaduras militares latinoamericanas. Desde finales de la década de 1990, lo encontramos como directivo de las compañías Books Information and Services y Creative Corrections, con oficinas en el Distrito Federal de México, desde las cuales ha trabajado contra Cuba. Me goza la idea de la agencia literaria. La agencia ya era un proyecto que venía caminando desde la época de Kelly aquí, ¿no? Pero bueno, él empieza a materializarlo más, empieza a preguntar qué materiales yo necesitaba para echar a andar esa agencia. La agencia, te decía, empieza como una agencia literaria, pero después hay intenciones de convertirla en una agencia mucho más amplia, donde se dieran actividades en las que participaran artistas plásticos, participaran teatristas, participaran todo tipo de personas. Con el devenir del tiempo, Raúl fortaleció su relación con estos oficiales enemigos, pero también pasó fugazmente por su vida otro personaje, cuyo accionar fue bien cuidadoso y a la vez muy sospechoso, que fue introducido por el periodista de la agencia Reuters llamado Anthony Bowley. Anthony Bowley lo conozco yo en una tertulia que se organiza en casa de Kelly Kerdelin. Una tertulia en la cual yo era el invitado de honor. Nos vimos después en una actividad con la Embajada Checa. Tuve la posibilidad de estar un día en su casa y él me sirve de enlace para conocer a una persona. ¿De qué manera? Un día me llega una invitación a la Embajada Alemana por el Día de Alemania. Él me recoge, me lleva hasta la Embajada. A las 2 horas aproximadamente, él me viene a recoger y me dice que ya teníamos que irnos. Caminamos unas cuantas cuadras, llegamos a un lugar oscuro donde estaba detenido el auto y ahí en la sombra había un señor que en ese momento yo no supe quién era exactamente, pero bueno, entramos al auto y empezó a conversar conmigo, empezó a preguntarme sobre todo temas relacionados de nuevo con la posible transición, con el papel que Raúl Castro podía jugar en ese cambio en Cuba, si yo consideraba que era un líder que iba a asumir posturas renovadoras o iba a encaminar el tránsito a la democracia en el país, el papel de los intelectuales en esa situación. Después él me entregó incluso una tarjeta, que ese señor se llamaba Mark Sullivan. Mark Anthony Sullivan cumplió misión diplomática en la sección de intereses norteamericanos en La Habana entre el 18 de septiembre de 2006 y el 13 de junio de 2008. Para mí en ese momento era solamente Mark Sullivan. Después supe, cuando lo expulsaron de Ecuador, de que era un personaje importante de la CIA y que había sido expulsado de Ecuador precisamente por su actividad de subversión en ese país. Sobre la presentación oficial de uno de estos ciudadanos norteamericanos como agente de la CIA,
nos cuenta Raúl. La revelación tuvo lugar, curiosamente, en casa de este escritor. Esa visita de René fue muy importante, porque en esa visita él, de manera un poco más solemne, me dice que él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, que él es un representante en ese momento del gobierno de los Estados Unidos aquí frente a mí. Nos ponemos incluso de pie, hay un brindis, después, o sea, el brindis posterior a que él me pregunta que si yo estoy de acuerdo en trabajar para ellos. Él me pide por escrito mi opinión sobre las bibliotecas independientes, cuál era lo que yo pensaba del trabajo que realizaba, el trabajo que realizaba la oposición en ese momento en el país, cuál era mi opinión sobre eso, todo por escrito, sobre los concursos del Heraldo y otros concursos que ellos pedían. Y también, bueno, me dice que a partir de ahí utilizaron una especie de sobrenombre, ¿no? Pablo, y que firmara como Pablo ese escrito que yo había realizado. Fue como el recibimiento oficial, porque aunque yo llevaba un tiempo ya trabajando para ellos, él mencionó la organización, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando y que era un oficial de la CIA y que estaba hablándome de la CIA. Eso quedó muy claro. La agencia literaria de la que hablaba anteriormente Raúl pretendió ser la puesta en práctica de la política llevada a cabo contra Cuba. Como no fue posible, idearon la Fundación Génesis, otra forma de subversión. Yo pienso que Génesis es un poco el fruto de la experiencia de la agencia literaria, porque la agencia estaba dirigida a los artistas, única y exclusivamente. Pero ya Génesis es otra cosa. O sea, Génesis tiene la intención, ya en Génesis entran los profesores, ya en Génesis tiene un carácter educativo principalmente, era formar a esa nueva intelectualidad de derecha. Era el objetivo principal de Génesis, era crear una fundación que en un momento determinado en la historia de Cuba pudiera salir a la luz y pudiera convertirse en pudiéramos decir, como la especie de eminencia gris, ¿no? de la nueva derecha en Cuba y de la nueva oposición cubana. Se sienten también en una batalla contra el tiempo y sienten que el momento que pueden aprovechar es el momento que, por el ciclo biológico, se aproxima la desaparición física del liderazgo histórico de la revolución, y entonces tratan de contraponer a los líderes que ha formado la propia revolución, a los jóvenes de compromiso verdaderamente revolucionario, continuadores de la historia de lucha de nuestro pueblo. Tratan de construir un nuevo tipo de líder que sea creíble, tratan de acuñarlos como legítimos o de construir una imagen de cierta legitimidad dentro de la sociedad cubana. Tenía la posibilidad Génesis también de trabajar con otros sectores. O sea, Génesis se dirigía a los profesores, a los artistas, pero se dirigía también a los pequeños empresarios, cosa que es bien interesante. Ellos siempre buscaron la legalidad de Génesis, buscaron la manera que Génesis fuera una organización legal, que pudiera situarse dentro del espectro cubano de las organizaciones no gubernamentales autorizadas por el gobierno. Pero bueno, eso no se logró, no podía lograrse. Después se pensó en la idea de que Génesis se vinculara a algún tipo de organización no gubernamental autorizada por el gobierno cubano y que trabajara entonces con dos agendas. Trabajara con la agenda de esa ONG y a su vez tuviera una agenda principal, por supuesto por atrás del telón, donde desarrollara el trabajo que se interesaba, ese trabajo de formación de cuadros políticos, de posibles dirigentes de partidos políticos. Los aliados de la Unión Europea que Estados Unidos tiene se han hecho eco de las campañas mediáticas, pero no solo en el tema mediático, sino también en el propio plano político-diplomático. Realmente han mostrado un respaldo a las políticas de Washington. Y lo han hecho no únicamente en el caso de Cuba, lo han hecho también en otros temas como el de la guerra en Irak. Indistintamente, unos países u otros, miembros de la Unión Europea, han mostrado su respaldo y Estados Unidos ha aprovechado eso precisamente para construir una campaña internacional. Ellos utilizan temas muy sensibles para la Unión Europea, como por ejemplo democracia, derechos humanos, por el propio modelo de democracia representativa que caracteriza a estos gobiernos, a estos países, los sistemas políticos de estos países, y entonces sencillamente los utilizan para hacerse eco precisamente de sus campañas contra nuestro país en ese sentido. Sí es verdad que recibimos distintos financiamientos
Bueno, en eso, hasta ahí llega el breve informe que les doy en qué andamos, con lo que significa que la Unión Europea suelte dinero. Los intereses de la CIA también se han enfocado en el ámbito universitario. No por gusto, profesores y estudiantes resultan el blanco directo de una política antes enunciada por el Plan Bush y que en la actualidad cobra total vigencia. El gobierno me permite becas para cubanos para ir a estudiar a México, a otros lados, patrocinados por el gobierno de Estados Unidos. La intención de que estas becas formaran también líderes intelectuales se debía, entre otras cosas, a que la contrarrevolución tradicional carecía de fuerza, prestigio e impacto en la sociedad cubana, lo que no es un secreto ni para ellos ni para los propios contrarrevolucionarios que durante años han tratado de lacerar a este país. La contrarrevolución tradicional evidentemente tiene un descrédito y un desgaste que es significativo entre la opinión pública en el país, entre la opinión pública cubana. Para nadie es un secreto sus vínculos financieros, políticos con Washington, con la mafia cubanoamericana de Miami, y de cualquier manera eso les ha ido ganando descrédito. No cuentan con recursos de movilización popular, es decir, no logran movilizar a sectores importantes de la población para nada. Cuando sale la proclama sobre la enfermedad de nuestro comandante en jefe, Drew Blackney, funcionario de la sección de intereses de los Estados Unidos de América, me manda a buscar urgente que me presente en la sección, que tiene que tratar un caso urgente conmigo. En ese encuentro, él me habla de la posibilidad de que ocurra un levantamiento en Centro Habana, que va a ocurrir un levantamiento popular dirigido por el doctor Darcy Ferrer, una persona dispuesta a inmolarse por la democracia en Cuba, y que mi papel sería entonces escribir una proclama llamando a la unidad de todos los cubanos, a la unidad de los partidos, la concertación de partidos por la democracia. Al no surgir en Cuba el escenario de inestabilidad política que los enemigos de la revolución esperaban tras el 31 de julio del 2006, el enemigo apostó al surgimiento o la fabricación de fenómenos o hechos que redundaran en el surgimiento de una imagen negativa para Cuba o en fenómenos políticamente negativos para la revolución. Esa oportunidad la CINA la vio en el contrarrevolucionario Darcy Ferrer. Este elemento pretendía el día 13 de agosto, obsérvese que es una fecha muy significativa para nuestro pueblo, orquestar una provocación en la capital consistente en la diseminación de propaganda contrarrevolucionaria y en lanzar un llamamiento a un levantamiento interno. Esta acción fue asesorada y apoyada por funcionarios de la CINA, específicamente el entonces primer secretario del área de prensa y cultura, Drew Blackney. Drew Blackney, oficial CIA, cumplió misión en la sección de intereses norteamericanos en La Habana entre el 17 de agosto de 2005 y el 5 de noviembre de 2007. Ocupó el cargo de primer secretario de prensa y cultura de la CINA. Es significativo que el día antes de la provocación, Darcy Ferrer, junto a su familia, se aloja en la residencia de este diplomático, algo sin precedentes y que contradice todo lo establecido en materia de relaciones internacionales y de entendimiento entre dos naciones. Por otro lado, el propio día 13, en horas de la tarde, este diplomático es observado entrando a la CINA y saliendo con un grupo de documentos que no eran otra cosa que las proclamas que iban a ser utilizadas en esta provocación, las cuales fueron impresas dentro de la propia Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Días antes, exactamente el 9 de agosto, Oscar Aza, en el programa A Mano Limpia, da lectura a la convocatoria del contrarrevolucionario Darcy Ferrer. Muy buenas noches, iniciamos el programa con una información exclusiva de última hora. Un conocido médico opositor cubano, el doctor Darcy Ferrer, ha convocado hoy a los cubanos de dentro y fuera de la isla a realizar acciones no violentas de desobediencia civil. Digo, mira, yo no creo que haya nadie en Centro Habana, ni en ningún lugar de este país, que vaya a querer asumir esa misión. Porque yo estoy seguro que no lo va a seguir nadie. Y usted lo tiene tan claro como yo. Y él me comenta, sí, yo sé que es verdad. Pero bueno, hace falta que solamente con 5 o 6 que lo sigan y con un pequeño alboroto, que es la palabra que utiliza, que se forme en La Habana, ya es suficiente para que nosotros
podamos actuar y dar una imagen de lo que está ocurriendo en el país. Hay otra ocasión en que en Cuba se da un diálogo entre un grupo de intelectuales y el gobierno con relación a un grupo de inquietudes que tenían en ese momento un grupo de escritores y artistas del país, que fue conocido de muchos nombres, la protesta de los intelectuales por uno, la guerra de los emails por otro, o sea, hay muchos nombres que se le ha dado, pero que en realidad fue eso, fue un intercambio que existió usando un medio nuevo que era la electrónica, los correos. Y Dimitras Papas, que en ese momento también ocupa la responsabilidad de prensa y cultura en la CINA, me manda a buscar de nuevo con el interés de que eso no cayera. O sea, esa protesta no estaba yendo por el canal que ellos querían. Me pregunta nombres, direcciones, teléfonos de escritores que ellos pudieran contactar de manera inmediata, gente que yo conocía, opinión sobre ellos, qué opinaba sobre ese grupo de escritores, había de todo, o sea, me preguntó sobre pintores, sobre escritores, sobre bailarines, sobre todo un grupo grande de artistas, que ellos pudieran comunicarse con ellos de inmediato y darle un giro a esa protesta. Muchas fueron las acciones que como estas resultaron del interés de la CIA, pero continuaba la idea recurrente de indagar con Raúl acerca del desarrollo de diversas problemáticas dentro de la isla. Hubo un momento que se le interesó mucho el tema de las antenas, de cómo funcionaban las antenas, la cantidad de antenas que había, cómo funcionaban, incluso detalles técnicos me pidieron sobre esas antenas, un trabajo que debía hacer sobre qué densidad podía haber de esa cómo funcionaba, cómo la gente construía de manera artesanal esas cosas, de qué forma hacer llegar al país elementos para que la gente construyera esas antenas. Estuvieron muy interesados en el funcionamiento de Radio Martí, de TV Martí, qué opinaba sobre el funcionamiento de esas emisoras. Preguntaban también sobre el tema del racismo, sobre el tema de los negros, después de la visita que estuvo aquí el Campos Negro, también eso fue un interés de primer nivel, se le estuvieron buscando información sobre qué opinaba la gente sobre eso, qué pensaba la gente. Ellos incluso están tratando de reproducir en Cuba fenómenos que son propios de la realidad social norteamericana. En ese sentido, elementos como el propio término de afrocubano, el propio término de luchadores por los derechos civiles, con los que se trata de etiquetar a estos nuevos mal llamados disidentes, a estos nuevos contrarrevolucionarios en Cuba, son términos que de alguna manera sientan cierto paralelismo con vocablos que estaban asociados a sectores progresistas y de izquierda dentro de los propios Estados Unidos, y sobre todo que nos remontan a los movimientos por los derechos civiles en los años 60, con lo cual cumplen un doble objetivo. En primer lugar, construir esos líderes en Cuba dentro de lo que ellos llaman la sociedad civil cubana, y por otra parte ganar también una movilización, un crédito dentro o ciertas simpatías dentro de la opinión pública norteamericana, preparándola para ese cambio que pretenden producir en Cuba. Mark Wattenheim y René Greenwald fueron dos personajes que se hicieron constantes en la vida de Raúl Capote. Dígame. Hola Raúl, te saluda Mark. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Sí, mira, te estaba llamando para ver, mil gracias por estas pequeñas obras que nos pasaste, me parecen súper interesantes. Ajá. Que quería preguntar si es que hay otras más adicionales y sí. ¿Vas a poder enviar las restantes? Sí, cómo no. ¿Cuándo crees que podamos esperarlas? A más tardar mañana. Mark Wattenheim, colaborador de la CIA. Hasta el año 2010 se desempeñó como director del programa Iniciativa para el Desarrollo de Cuba de la Pan American Development Foundation, ONG radicada en Washington que actúa como pantalla de la CIA para el desarrollo de operaciones encubiertas contra la Revolución Cubana. Mercenarios y traidores radicados en Miami como Manuel Vázquez Portal y Alcibíades Hidalgo se refieren a él como el jefe. Se le han detectado intereses informativos sobre el sector universitario en Cuba y las denominaciones fraternales. Está vinculado al oficial de la CIA René Greenwald, con quien realizó un estudio minucioso de las capacidades tecnológicas de las redes cubanas de infocomunicaciones. Durante mucho tiempo fueron quienes trataron las principales directrices para lograr el fin tan añorado
por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos no solo trabajaron en el plano de las ideas y la subversión, sino que enfocaron también su misión en el uso del espionaje con una sólida plataforma tecnológica. Pero, ¿a través de quién o quiénes hacían llegar los recursos indispensables para esta labor? Por lo general los enlaces que venían a Cuba no se repetían, eran siempre personas diferentes, que venían a traerme los suministros necesarios para mi trabajo, dinero, cámaras fotográficas, laptop, memoria, todo tipo de equipo para transmitir información, para pasar información. Y buscaron información, se reunieron con jóvenes, se movían por las calles, indagaban en cualquier centro donde hubiera, sobre todo donde había jóvenes reunidos. En la Universidad de La Habana tuvimos la posibilidad una vez de estar ahí, y visitaron y preguntaron todo lo que quisieron. Bueno, la idea era que ese suministro se repartiera entre los estudiantes. René, a partir de una biblioteca que yo tenía creada, yo tenía una biblioteca virtual, una biblioteca electrónica que había creado con una serie de libros. Él se interesa en esa biblioteca y surge la idea de crear bibliotecas virtuales. Y también mucha información que me dio era para enriquecer eso. Constantemente yo recibía videos, no solamente libros, sino videos, materiales de todo tipo, manuales, sobre diversos temas, libros sobre filósofos de derecha. Aquí vinieron mucha gente en ese periodo. No solamente de lo que estábamos hablando, vino gente de Cadal en Argentina, otras fundaciones, de la Neumann, Friedrich Neumann, la alemana, Atlas. Vino personas como Nick Márquez, periodista bastante de derecha. Recibo también más adelante ya de parte de Mark. Ellos me explican que había un equipo mucho más poderoso, mucho más confiable, que me iba a permitir desarrollar mi labor mucho mejor, con mucha mayor seguridad. Y entonces se presenta en mi casa James Benson. James Benson, designado primer secretario político económico de la sección de intereses norteamericanos en La Habana entre el 16 de septiembre de 2007 y el 27 de julio de 2009. Anteriormente estuvo asignado a las embajadas norteamericanas en Colombia, Panamá, Nicaragua, Ecuador y Guatemala. Se destaca su paso por el Buró de Inteligencia del Departamento de Estado, INR, según su sigla en inglés, como analista político. Se apareció un día, tocó la puerta de la casa, me dijo, mira, yo vengo a entregarte lo que tú estabas esperando. Está aquí en un maletín donde venía un equipo y me entrega una memoria flash. Mira, aquí está la memoria flash con las instrucciones para cómo tú tienes que echar a andar ese equipo. El equipo era un Vigan. El Vigan, hecho por distintas empresas que se dedican a la construcción de estos aparatos tecnológicos, facilita el enlace mediante la plataforma de Inmarsat. Esta es una plataforma que se emplea para poder establecer enlace satelital entre cualquier lugar del planeta vía Internet. Este equipo de última generación también llegó a manos de Raúl para facilitar la conexión y sus comunicaciones de forma secreta y segura. Según ellos, me permitía comunicarme sin que nadie supiera qué es lo que estaba transmitiendo a través de ese equipo y recibir también instrucciones sin que eso pudiera ser captado con nadie. El equipo era un equipo bastante sofisticado, muy rápido en las comunicaciones y ciertamente tú te conectabas y podías aparecer en cualquier ciudad del mundo para que te estuviera, podías estar en Kenia, que estar en Noruega, que en cualquier lugar. VEGAN son las siglas en inglés de Red Mundial de Banda Ancha. Eso significa que uno puede establecer una conexión de banda ancha segura y confiable, no importa dónde se encuentre. Los equipos VEGAN son equipos que tienen la característica fundamental de ocupar muy poco espacio y de que tienen la antena incorporada. Con una antena de dimensiones muy pequeñas se puede establecer un enlace satelital
a una velocidad de transmisión de hasta 496 kilobits por segundo, tanto de subida como de bajada en este enlace. Esta tecnología comercial permite el enlace a Internet. En los casos que hemos detectado, estos equipos se han empleado para evadir el empleo de las redes de comunicaciones locales del país y ser una vía alternativa de enlace hacia el centro de inteligencia. La estrategia de los Estados Unidos contra Cuba apuesta hoy de manera muy importante al aprovechamiento de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto, por supuesto, implica un reto para nuestra seguridad nacional, pero es un reto que continuaremos asumiendo con la convicción de que no renunciaremos al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad y al acceso de nuestro pueblo a estas tecnologías. Se le indicaba vía telefónica o por correos electrónicos el uso de cada uno de los programas o equipos que recibía e incluso se le orientaba a conectarse de inmediato para recibir alguna instrucción urgente. Muchas veces pedían informaciones a Raúl que evidentemente formaban parte de este serio plan de espionaje. Dime. El amigo de acá quiere hablar contigo de algunas cosas, que te contactara, que hablara contigo y todo para que ver si puedes estar ahí en el chat, para que podamos hablar contigo en un ratito. Estábamos hablando de información, que creo que no lo mencioné ahorita con detalle, pero estábamos hablando de informaciones semanales, que a veces se pedían hasta en 3 días de diferencia, ¿no? Se enviaba encriptado. Además que el equipo funcionaba de esa manera. Yo recibí un programa, una de las visitas, uno de los enlaces que vino a Cuba, que estuvo en mi casa para instruirme cómo funcionaba el sistema que se llamaba PUF, estenógrafo. Usted podía poner un mensaje en un píxel de una fotografía o en un archivo de sonido, un archivo de música. Ese archivo de música podías mandarlo en un disco y dentro de una de esas canciones venía toda la información. Para tú poder saber lo que venía ahí, tenías que saber una contraseña que por lo general se movía entre las 8 y las 16 caracteres, casi siempre 16. Hasta el último momento de la actividad aparentemente enemiga de Raúl Capote, se le estuvo pidiendo información actualizada de distintos temas de Cuba y del presente de la nación. Sobre todo, sus contactos con René Greenwald y Mark Wastenheim. Con temas muy relacionados con la figura de Raúl Castro, con el nombramiento de Raúl Castro frente de los consejos de Estado y del Consejo de Ministros, sobre lo que el pueblo pensaba sobre Machado Ventura y si el nombramiento de Machado Ventura podía perjudicar la imagen de Raúl o no a los ojos del pueblo. Y la gente cómo está viendo, está echando globos, un sustituto de Raúl Castro. Supongamos que Raúl ya termina su paso por ahí y el sustituto tiene que ser repartido. Sí. Como están las cosas hoy en día, el sustituto va a ser repartido. Está pensado. Y va a ser lo mismo, no hay ninguno dentro del partido que existe. La opinión que la gente tenía sobre el gobierno de Obama, cómo el pueblo cubano había recibido que Obama habría salido presidente de los Estados Unidos, si eso había generado algún tipo de expectativa en Cuba. Estaban muy interesados también en la contrarrevolución, los principales líderes de la contrarrevolución, qué papel podían jugar, sobre el tema de las dificultades que el pueblo estaba viviendo en ese momento,
dificultades con el transporte, las dificultades eléctricas, las dificultades con lo que todos conocemos, muy interesado en cómo la gente estaba reaccionando ante esas cosas. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos en relación con el tema Cuba tiene hoy un objetivo fundamental, y es seguir construyendo una contrarrevolución manipulable y servil, pero que al mismo tiempo pueda ofrecer una imagen diferente al mundo. Para ello, tratan de captar a personas con prestigio social, con nivel de reconocimiento y que puedan tener capacidad de convocatoria para movilizar a nuestro pueblo. Esta estrategia, la agresividad de esta estrategia contra Cuba, implica el despliegue de numerosos recursos por parte de nuestro país, fundamentalmente recursos humanos, pero continúa preservando una gran debilidad, y es que el enemigo tiene que construir sus supuestos líderes, debe fabricarlos y además financiarlos con el dinero de un gobierno extranjero. Esto es algo que continuaremos denunciando aun cuando algunos medios de comunicación no nos acompañen. Pero gracias a hombres como Raúl y como cualquiera de los cubanos que hoy nos sentimos comprometidos, libres e independientes, muchas acciones de la CIA contra Cuba han sido inmovilizadas. Hoy, nuestro país es más libre porque aún con sus imperfecciones, sus hombres y mujeres, su pueblo, lo defienden bajo cualquier sacrificio. Y no soy el mismo, yo no soy el mismo hoy de hace un tiempo atrás. He aprendido cómo actúa el enemigo, de qué se vale el enemigo de nuestro país, el enemigo histórico de este país, para destruir la revolución. Cuando uno está un poco lejos de esta historia, uno lo ve quizás como algo lejano, y te hablan del enemigo y tú piensas en el enemigo, y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tanta matraca, no, con el tema del enemigo? Y cuando uno tiene la oportunidad de tener ese trabajo que la revolución te da, uno puede entonces saber que no, que la batalla es todos los días, que es cada minuto, que ese enemigo no descansa un segundo en su intención de destruir la revolución y que se vale de todos los medios necesarios para hacerlo. Para la familia es muy difícil, yo tengo hijos que tengo que formar, que tengo que preparar además. Precisamente uno de los sentidos de mi lucha es el futuro de esos hijos. O sea, nosotros nos entregamos esto para mis hijos y para los otros hijos, para los hijos de todos los cubanos. Y bueno, tener la posibilidad de estar en esa primera línea, de estar ahí, de conocer personas increíbles, personas entregadas en cuerpo y alma a la defensa de la revolución, es una experiencia que para mí vale la pena haber vivido, solo por haber tenido la oportunidad de estar estos años trabajando en lo que estoy haciendo. La gratitud noble, el reconocimiento generoso del pueblo, por el cual ustedes corrieron todos los riesgos, por el cual ustedes hicieron todos los sacrificios, incluso el más grande que un hombre puede hacer, es el sacrificio aparente de su honor. Hombres y mujeres, de los cuales tenemos miles, cientos de miles, y podemos hablar de millones, con el temple, la vergüenza, el honor, el valor y la dignidad que ustedes representan.